Este domingo en las noticias GDL El Debate tocaremos el tema sobre el Parkinson. Esta enfermedad, para muchos silenciosa o que no se tomaba en cuenta o que no sabían que había en su familia el Parkinson. ¿Por qué el Parkinson? Es hereditaria, es multifactorial, esta enfermedad se ha incrementado. ¿La podemos detener? ¿Por qué en mi familia hay Parkinson? ¿Yo tendría Parkinson? Todo esto que usted nos ha señalado tocar este domingo sobre la enfermedad de Parkinson. Y les voy a presentar a nuestros panelistas, expertos, investigadores médicos que han tratado esta enfermedad y que nos pueden decir cómo estamos en este 2024 en Jalisco y en México. Está con nosotros el doctor Carlos Zúñiga Ramírez. Él es encargado de la Clínica de Movimientos Anormales y Enfermedades Neurodegenerativas del Servicio de Neurología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Doctor Carlos, muchas gracias por estar aquí esta domingo. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. El doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor Rodrigo. Y el doctor Francisco Javier Jiménez Gil, neurólogo experto en enfermedad de Parkinson. Gracias, Muchas doctor. gracias. Y está también el doctor Gregorio Octavio Macías Robles, neurocirujano adscrito al Hospital General Regional número 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias. Y esto pues referente a que hace unos días se desarrolló, se conmemoró un día más de pues el Parkinson a nivel mundial. Yo les preguntaría a los cuatro, ¿cómo estamos en Jalisco? ¿Cómo estamos en México y en el mundo de la enfermedad de Parkinson? ¿Quién podría iniciar esta charla? Adelante, doctor. Adelante, Bueno, doctor. Vamos a hablar de los estudios de prevalencia e incidencia que hay en la actualidad. Se publica hace un par de años un estudio muy grande, una revisión sistemática y metaanálisis de todos los estudios epidemiológicos que hay con respecto a la enfermedad, donde se ven que las tasas de incidencia actuales en todo el mundo van a ir desde los 16 hasta los 34 casos por 100,000 habitantes por año, esto es casos nuevos, y tasas de prevalencia que pueden ir desde los 155 hasta los 430 casos por 100,000 habitantes. Entonces esto es una cifra que viene alarmante porque, como ya se ha visto en publicaciones previas, análisis epidemiológicos de hacia dónde vamos con respecto a la población que va a estar afectada en el futuro por enfermedad de Parkinson, actualmente son poco menos de 10 millones de habitantes en todo el mundo con esta enfermedad, pero factores como la longevidad, el menor índice tabáquico por parte de las personas, la exposición a pesticidas, sobre todo el tricloroetileno, y algunos otros factores genéticos nos están aumentando la casuística de tal manera que para el año 2040 van a ser casi 18 millones de personas afectadas. Lo que se estima en cuanto a enfermedades neurodegenerativas es que para finales de este siglo vamos a tener dentro de las enfermedades neurodegenerativas, que es la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, las demencias frontotemporales, los síndromes córtico-basales y algunas otras más, que de 150 a 200 millones de personas van a estar afectadas por alguna de estas y que inclusive este tipo de padecimientos van a ser más prevalentes que el cáncer o la enfermedad cardiovascular. Pues un panorama muy desolador y unas cifras muy fuertes. Son cifras que van en aumento, esto es un tsunami del cual ya hay noción por la mayoría de los países industrializados. Es por esto que hay medidas como volver un planeta verde nuevamente, automóviles que no sean a base de hidrocarburos, por ejemplo, limitar la producción de contaminantes por parte de fábricas y un largo etcétera. Pero sí, son cifras que van en incremento. ¿Quién me podría agregar más a este panorama? Lo que indica que pues es multifactorial, lo decía usted también, doctor Gregorio. Así es, entendemos la enfermedad de Parkinson como una enfermedad que se presentaba mayormente en mayores de 60 años, 1 o 2%, pero hemos observado que ha habido un aumento en la incidencia. Dentro de las enfermedades neurodegenerativas, es la enfermedad que más está creciendo, por arriba incluso de la demencia tipo Alzheimer. ¿E iniciando antes? Cuando menciona el doctor Carlos que tiene que ver también con una persona adulta, la longevidad, o también se ha presentado en casos de personas jóvenes. Así es, lo que hemos visto es que ha habido un aumento en la incidencia tanto en personas mayores de 60 años como en presentaciones tempranas. Bien, pues eso nos indica que el sector salud tiene que poner las antenas bien puestas ante esta enfermedad y las familias, ¿verdad, doctor? Así es correcto.
La edad es el principal factor. La edad es el principal factor. Para que me dé Parkinson tiene que ver la edad. La edad, así como Alzheimer. Y las poblaciones en todo el mundo se están envejeciendo. México, como un país en desarrollo, pues también tiene ese fenómeno de que su población está envejeciendo y por lo tanto, como la edad es el factor más importante, pues mientras más personas ancianas existan, pues más incidencia y prevalencia va a haber de enfermedad de Parkinson. Tan solo la enfermedad de Parkinson por debajo de 60 años es más raro, alrededor de 10-25%. Sí. Y es heredofamiliar o genético solamente entre el 10 y el 15%. Mientras más joven inicia una persona con síntomas de enfermedad de Parkinson, pues uno piensa como médico que lo más probable va a ser genético. Exacto. Sí, porque nos comentaba de químicos y un país industrializado también, que podría ser parte de la enfermedad. Una cosa es el gen, es la interacción del gen con el medio ambiente, que en un medio ambiente adverso, como bien lo comentó el doctor Zúñiga, entonces se hace esto. Si una persona que estaba predispuesta genéticamente, es decir, hay genes que se llaman monogénicos, que si los porta el individuo son suficientes por sí mismo para detonar la enfermedad de Parkinson. Claro. Y hay otro tipo de herencia donde tienen que confluir varios genes y un medio ambiente adverso, digamos en este caso, para que se presente la enfermedad. ¿Pero qué es el Parkinson? Nos preguntaríamos, nos adelantamos a decir cómo estamos, pero ¿qué es el Parkinson? El Parkinson es una enfermedad que no tiene con los movimientos involuntarios. ¿Quién me puede dar una definición? A ver, doctor Rodrigo. El Parkinson es una enfermedad multisistémica que en un momento de su evolución afecta las conductas motoras, pero desde una etapa preclínica puede afectar otras áreas. Por ello es muy importante estar atentos a los signos y a los síntomas que pudieran ser indicadores de este proceso. Probablemente lo más común sean las características del temblor, lentitud en los movimientos y una postura de rigidez. Pero no son los únicos síntomas que prevalecen, dependen mucho de la etapa en la cual se encuentra el proceso. Por ejemplo, en las etapas iniciales puede haber alteraciones de la olfacción solamente, muy tenues, o depresión. Por ello, entre paréntesis, la depresión en el adulto mayor hay que poner mucha atención porque puede ser la antesala de un proceso neurodegenerativo. La edad, los factores ambientales, y aquí hablamos de contaminación ambiental, de plaguicidas y de lo que son los solventes como los más importantes que hay que tomar en cuenta como medidas precautorias. Pero una parte que es fundamental para entenderlo en el proceso evolutivo es que estamos en una transición demográfica, es decir, cada vez tenemos una población de adultos mayores que es más predominante. Y por otro lado, eso habla de una transición demográfica que da lugar a una transición epidemiológica, es decir, enfermedades que no veíamos antes porque la persona no llegaba a esa edad. Pero ahora se están haciendo más evidentes. Entonces, este tipo de sintomatología es importante en principio estar consciente de ella. Segundo, buscar la orientación de un profesional cuando aparezca alguna sospecha de esta naturaleza y entenderla desde una perspectiva que es multifactorial. Es la parte genética, existen cerca de 11 regiones de genes que pueden expresar este tipo de enfermedad, la parte epigenética, que es el factor ambiental, que es en donde en conjunto va a determinar como una sumatoria para que esta condición se exprese o no clínicamente. Ahora, ¿ustedes han hecho estudios en donde hay una población donde se presenten más casos de Parkinson? Ahorita que usted comentaba, o sea, dice, bueno, en esta población, en nuestro estado a nivel nacional, esta comunidad presenta más casos de Parkinson. Porque mencionaba usted de los adultos mayores. Bueno, voy a tratar de contestar su pregunta. Al inicio usted abrió preguntando cómo está la enfermedad de Parkinson a nivel de México y de Jalisco. Sí. Los datos que tenemos es del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, doctor Manuel Velasco Suárez. Bien. Y son hace más de 10 años, y en ese tiempo se determinó que había alrededor de 50 casos por 100,000 habitantes
y que se estimaba que había alrededor de 500,000 pacientes con enfermedad de Parkinson en ese momento. Ahora, pues, lógicamente uno espera que estén hasta duplicados y estaban subestimados. En Jalisco, el doctor Eleazar Cruz realizó en una población que es criolla de Tepatitlán un estudio epidemiológico y encontró que había alrededor de 300 casos por 100,000 habitantes. En la zona de los Altos. Esto solamente es correlacionable con lo que pasa en Europa, que tienen una prevalencia de 300 350 casos por 100,000 habitantes, más alto que en otros países. En la población americana podría ser más bajo debido a el factor multirracial que hay. En los pueblos asiáticos como China, Japón y todo el oriente lejano, la prevalencia es mucho más baja, lo mismo que en África. No sabíamos si también en África hay un determinante genético, o sea, la supervivencia, la expectativa de vida es más baja. Bien. ¿Cuáles son los síntomas? Me están preguntando cuáles son los síntomas y si se puede prevenir. Me están pidiendo un corte y regresamos para contestar esta y más preguntas de ustedes. Regresamos con el tema de la enfermedad de Parkinson. Aquí los expertos, también hay cirujanos que nos comentan si el Parkinson también se puede operar y con buenos resultados. Yo le preguntaré aquí al doctor Carlos, precisamente del Parkinson. El Parkinson es una enfermedad que tiene que ver con cuestión neurológica, igual que el Alzheimer. Le comentaba usted hace un momento algo interesante. Sí. La enfermedad de Parkinson hay que entender que entra en el contexto de las enfermedades degenerativas del sistema nervioso. De hecho, es la segunda más prevalente. La más prevalente de todas es sin duda alguna la enfermedad de Alzheimer, donde hay un depósito anormal de proteínas, proteína tau, y una hiperfosforilación de otra proteína, que es la proteína tau, que genera esto una disfunción entre la conexión entre neuronas, la transmisión sináptica y algunas otras funciones, dando por ende una atrofia progresiva e irreversible de lo que es la masa encefálica. En la enfermedad de Parkinson es otra proteinopatía, la mayoría de las veces, más no exclusivamente, es por el depósito de formas inmaduras, formas que se conocen como monoméricas u oligoméricas de alfa-sinucleína, que van a conformar una inclusión que va dentro del citoplasma de la neurona, que se conoce como cuerpo de Levy. Esto está muy en discusión hoy en día, si realmente es lo que está generando la enfermedad o es el mensajero de la enfermedad. Y eso vamos a hablar de estudios de inmunoterapia, donde salieron publicados en agosto del 2022, dos muy importantes, donde dieron anticuerpos monoclonales contra esta proteína y ambos estudios salieron negativos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos matando al mensajero, pero bueno, eso va a ser interesante a lo mejor para discutirlo después. Es un acúmulo de proteínas anormales, alfa-sinucleína, que es el que se ha hablado típicamente, que es el causante de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que hay otras proteínas anómalas en el cerebro que pueden provocar los mismos signos y síntomas de la enfermedad, y en sí lo que catalogamos clínico como enfermedad de Parkinson puede ser una mezcla de diferentes proteínas anormales como tau, como amiloide, como TDP43, por mencionar algunas. Entonces, de hecho, las formas puras en las cuales vemos alfa-sinucleína en enfermedad de Parkinson son tan solo el 17%. La mayoría de las veces es un entremezclado de diferentes proteínas anómalas que van a conllevar una disfunción global del sistema nervioso, no nada más a nivel central, sino también a nivel autonómico, y de aquí viene algo muy importante, que es el eje intestino-cerebro, de lo cual hay mucha información actualmente, porque aparentemente los procesos inflamatorios pueden entrar o por la nariz o por el tracto digestivo, y esto generar con el paso del tiempo de ser algo inflamatorio, algo degenerativo. Algo degenerativo. Me preguntan si el Parkinson se puede operar con buenos resultados, y
y si tiene si se puede prever y cuáles son los síntomas. A ver, doctor. Bueno, los síntomas cardinales de la enfermedad de Parkinson es la lentitud en el movimiento, la bradicinesia, la rigidez y el temblor. Sobre todo en las manos, ¿verdad? En manos, pies, incluso en la cara se puede presentar. Generalmente inician de forma simétrica, pero antes de que debute el paciente con estos síntomas, puede presentar síntomas no motores como depresión, constipación, trastornos de sueño, incluso años antes de que el paciente se diagnostique ¿Podría con haber Parkinson. pensado que serían ya 10 años que ya viene con todo este proceso o más? Pues es una enfermedad crónica que estamos tratando de entenderla. O sea, hay mucho todavía que se está estudiando del Parkinson, porque me dirán que falta mucho para... Por ahí, de lo que se ha descrito de cuándo empieza realmente la enfermedad de Parkinson, es cuando empieza una gama de síntomas que se conocen como no motores, donde hay salivación excesiva, pérdida del olfato, pérdida del gusto, constipación, vaciamiento incompleto de los intestinos después de evacuar, levantarse varias veces en la noche a orinar, tener urgencia o incontinencia urinaria, depresión, ansiedad, apatía, problemas de concentración, no, problemas bueno, le diríamos de todos ahí sexual. vamos. Sí, como es una número, enfermedad multisistémica. Apuntamos, sí, claro. Pero el tema es que los estudios que se han hecho nos pueden hablar que pueden estar 10, 15 y hasta 50 años antes el proceso degenerativo acá arriba, antes de dar las manifestaciones que todo mundo conoce, temblor o rigidez o lentitud de movimiento o problemas de balanceo, de estabilidad al caminar, etcétera. Doctor Francisco, ¿se puede operar? Sí. Un grupo selecto de pacientes se puede operar y esto les transforma su vida. O sea, no mejoraría el 100, pero no tendría una mejor calidad de vida. Se vuelven más funcionales para ser independientes. Aquellos pacientes que ya no son controlables por los medicamentos porque tienen complicaciones por el tratamiento prolongado de levodopa, algo que se llama discinesias, exceso de movimientos involuntarios, diferentes al temblor, que el medicamento ya no les dura la misma cantidad, las 4 horas que le duraba al principio, o que no toleran los medicamentos, son candidatos para tratamiento una de cirugía funcional. Es muy difícil la calidad de vida de un paciente con Parkinson. Sí, en ciertas etapas sí es difícil. Cuando ya requieren ya no son capaces de hacer todas sus actividades en forma independiente y ya requieren cierto apoyo. Porque hablando también de un paciente con Parkinson, entonces tendría que ser también la familia la que interviene y por bastante tiempo, ¿no? Porque si los movimientos son muy intensos, pues esa persona no puede comer, no puede bañarse, o sea, todo lo que es lo cotidiano, ¿verdad? Una persona que tiene una enfermedad neurodegenerativa no solamente tiene una afección en su individualidad, sino que repercute en su red familiar, en su red social, sus actividades laborales, etcétera. Por ello, uno de los objetivos más importantes a tener muy presentes en el plan terapéutico es preservar la calidad funcional y la calidad de vida. Y ahí es importante tener en cuenta en qué etapa se encuentra, para fines prácticos que la audiencia entienda que este proceso aparece como si hay un desequilibrio entre dos grupos de neuronas. Hay unas neuronas que aceleran y otras neuronas que usan el freno. Bien. Lo que ocurre es que se van perdiendo las neuronas que usan el freno, se va perdiendo el freno. Y eso explica muchos de los síntomas, como es el temblor en reposo, como es la rigidez en la persona, como es la lentitud del movimiento, porque están predominando una excesiva activación de las vías motoras. Por ello, el tratamiento va orientado a restituir los niveles de una sustancia química que es la que regula esto en el cerebro, que se llama dopamina, que es importantísima, y como ya hay un déficit de dopamina, de hecho cuando se presentan los síntomas motores, ya hay una pérdida funcional de cerca del 60% de estas neuronas. Ahora sería una enfermedad también que si se detecta a tiempo, podría tener una mejor calidad de vida. Orientada justamente porque a eso. En etapas tardías, como aquí decía el doctor Gregorio, pues sería fatal, ¿verdad? O sea, sí. Es importante también transmitir un mensaje de esperanza a todos los que nos escuchan. Exacto. Que con un diagnóstico temprano y la administración correcta de medicamentos como levodopa, el paciente puede recuperar muy buena parte de su función, incluso
el objetivo es que retomes actividades laborales, familiares. Claro. Y durante varios años el tratamiento médico da un muy buen resultado. Bien, ¿cómo poderla detectar? O sea, ¿qué estudios se tiene que hacer la población que nos está viendo? Que muchos quizá están en esta misma, en este caso, es el papá, la mamá o los abuelos. ¿Qué estudios se tiene que hacer para saber si la persona, por algunos de los síntomas que nos decía el doctor Carlos, pues ya me alarmé porque ya de los síntomas hay 10 que yo los tengo? Entonces, para hacerse esto. Ahí vamos a platicar un poquito, y esto es bien importante. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es enteramente clínica. No hay ningún estudio al momento que confirme o refute la existencia de la enfermedad. Y aquí esto es muy importante porque es bastante común que nos lleguen a consulta los pacientes con el Neuropac, electroencefalograma, mapeo cerebral, punciones lumbares, tomografías, resonancias, no. Entonces, hay algunos estudios más sofisticados y muy caros, como es la tomografía por emisión de positrones o la tomografía por emisión de fotón único, cuando meten radiotrazantes específicos para ver cómo está depletado el sistema dopaminérgico en el cerebro, que pueden ayudar, pero que sin embargo 1 de cada 4 que se hacen ese estudio tienen enfermedad de Parkinson y el estudio está negativo para detectar esto. Hay una técnica más novedosa que se está empezando a utilizar en Estados Unidos y en Europa, que es la amplificación de semillas de alfa-sinucleína en el sistema nervioso, donde a través de una punción lumbar van a detectar si hay alfa-sinucleína en formas inmaduras, por decirlo así, de lenguaje coloquial, sí, más sencillo, para poder ver si efectivamente hay o no. Sin embargo, tiene sus que veres porque vamos a hablar, hablando de genética, que hay a la fecha 25 variantes diferentes de genes reconocidos en la nomenclatura internacional y una lista de más de 100 genes esperando tener su numerito. Vamos en el PARC 25 y hay 100 más que están esperando nomenclatura para seguir este caminito. Hay muchísimos genes que son causales de la enfermedad y esa tal vez sería la excepción a la regla para poder determinar con nombre y apellido si una persona padece una enfermedad de Parkinson. Volviendo a los genes, la forma más frecuente en todo el mundo recesiva de la enfermedad de Parkinson por una variante patogénica en parquina, esa resulta que no tiene alfa-sinucleína. Algunas de las formas de otra proteína que se llama LARC2 o dardarina no tiene tampoco alfa-sinucleína. Entonces, doctor, ese es un gran reto porque tienen que ser muy específicos lo que usted nos dice para poder detectar y al momento de ver un diagnóstico. Eso es muy importante. En la consulta lo que hacemos es decir, tiene parkinsonismo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuando ya Porque empieza con algo de movimiento? puede tener o temblor, o rigidez, o lentitud, o problemas de la marcha. 70-80% de los parkinsonismos van a ser enfermedad de Parkinson, pero hay 20-30% de enfermedades que pueden tener temblor, o rigidez, o lentitud, o inestabilidad postural y para caminar, y no son enfermedad de Parkinson. De hecho, el marcador más contundente donde el médico en ese momento dice, esto es una enfermedad de Parkinson y no un parkinsonismo, es cuando desarrollan estas fluctuaciones en la respuesta a la levodopa o los movimientos involuntarios que parece que están bailoteando las personas que consumen levodopa y que explicó perfectamente el doctor Jiménez Gil. Cuando tenemos esta serie de complicaciones, decimos, esto es una enfermedad de Parkinson, no es un parkinsonismo. Entonces, hay varios tipos y varias intensidades de la enfermedad, ¿no? Más bien es que es importante advertir que no todos los temblores son Parkinson y eso es Ahí importante está, para la ahí comunidad. está. Bueno, entonces díganme si los doctores lo están detectando. Y requiere justamente de un juicio clínico apropiado, de experiencia clínica, de consultar a un experto, de la formación académica también en lo que es el capital humano que está en este proceso educativo, para que sepan reconocer, detectar y atender oportunamente este tipo de síntomas. Pues eso que usted acaba de decir también es muy interesante, completando lo que dice el doctor Carlos. Entonces, es un gran reto porque al momento de que llegue el paciente por el médico general, pues tiene que hacer todos sus estudios. Me preocupa, ¿lo estamos haciendo en el sector salud en Jalisco y México?
al regresar que nos contesten. ¿Qué en particular? Vamos a un corte muy interesante que se está poniendo esta situación y estamos aprendiendo bastante. Regresamos. Regresamos con el tema del Parkinson. El doctor Carlos nos señaló una serie de síntomas que quizá usted dice que tiene 70 años o que tiene 65 o que tiene 80. De esos, pues yo tengo varios. Tendría que ir con un médico general, tendría que ir con un experto y que realmente me determinen si este movimiento es Parkinson o no, doctor. En efecto, creo que ante la sospecha de algunos síntomas muy específicos es importante no subestimarlos. Pero también es importante no sobredimensionar la información, sobre todo cuando es información errónea. Hoy es muy común que la persona ante muchos de estos síntomas consulta al doctor Google, consulta otro tipo de información que no siempre es apropiada y que eso entonces puede generar sesgos en la interpretación de información. Lo importante ahí en términos concretos es preguntarle a alguien que sepa. Y esto implica la necesidad de que pueda tener una atención apropiada, que ante esa sospecha tenga una revisión médica y gradualmente una derivación con expertos en esta materia para que puedan detectarlo de manera oportuna y establecer el tratamiento integral que involucra la terapia farmacológica, involucra la fisioterapia. Así se debe tratar una persona involucra con Parkinson, terapia, todo un cuerpo exactamente, es un manejo multidisciplinario. Bien. Porque una receta con una prescripción no resuelve todo, se requiere de tener una dimensión global del concepto de salud de una persona que involucra su estado emocional, su autonomía, su motricidad, sus capacidades de juicio crítico, su nivel cognitivo, es decir, temas como de la memoria, y todo esto entonces tiene que evaluarse en este proceso para hacer un traje a la medida de cada persona. Y cada persona es diferente, aunque tengan la misma enfermedad. Es correcto. En efecto, el parkinsonismo, por ejemplo, puede ser propiciado por fármacos. Hoy es muy común que muchas personas que reciben antidepresivos, anticonvulsivos, medicamentos para mejorar la irrigación cerebral que se prescriben de forma indiscriminada, pueden generar datos de parkinsonismo y que se pueden modificar cuando se retira o se modifica ese tratamiento. Por ello es fundamental el tener el diagnóstico clínico, y los exámenes paraclínicos son en todo caso para confirmar, ratificar o refutar el diagnóstico, pero la impresión clínica y la evidencia clínica, explorar, revisar a la persona, sigue siendo el eje fundamental del diagnóstico. Muy interesante, doctor Rodrigo, y le diríamos al doctor Gil qué opina precisamente de esto. ¿Se está tratando el Parkinson en nuestro estado a nivel también nacional? Yo digo en todo el sector salud, ¿verdad? Sí, con las herramientas que contamos, con el conocimiento que contamos. Como bien lo expresó el doctor Zúñiga, el diagnóstico es eminentemente clínico y solo en algunos casos se requiere estudios complementarios con el objetivo de hacer una diferenciación en los diagnósticos. Si se trata de un parkinsonismo secundario o un parkinsonismo atípico. Los parkinsonismos secundarios son los que tienen una causa y el principal lugar lo ocupan los fármacos. Muy interesante lo que dijo también el doctor Rodrigo de los fármacos. Sí. Y que al momento de que se termine regresa ya tranquilamente pues esa movilidad, ¿no? Sí, son los que mejor les va. Pero hay otros secundarios a metales pesados, mercurio, manganeso. ¿Que lo encontramos? En Europa del Este sí hay el manganeso viene en una droga que se consume que al final libera manganeso y se da principalmente en jóvenes. También las infecciones pueden ser causa como el HIV, virus de la herpes simple, sí. Tuberculosis, también. Y otras infecciones. En cuanto a los parkinsonismos atípicos, son también enfermedades como el Parkinson neurodegenerativas, pero si bien comparten ciertas características como lentitud,
rigidez, trastorno de la marcha, tienen otras características que no comparten la enfermedad de Parkinson, y esas características le llamamos banderas rojas para decir, cuidado, este no es enfermedad de Parkinson, como se llama enfermedad de Parkinson idiopática, que está dejando de usarse. La enfermedad de Parkinson con el que se abrió el debate es la enfermedad de Parkinson idiopática, pero ahora se ha visto, desde que se identificaron los genes, que son 20, 21 genes ya hasta ahorita identificados, que son causantes de enfermedad de Parkinson y que comparten con la enfermedad de Parkinson todos los síntomas. Claro. Entonces, pero la pista que nos da es de que la mayoría son más jóvenes. El caso más joven que ustedes han tratado, doctor, ustedes han tenido mucha experiencia, doctor Carlos, doctor Rodrigo, doctor Gregorio y doctor Gil, el más joven que han tratado ustedes. Una niña de 5 años, una ¿De mutación 5 en parquina, claro. GTP ciclohidrolasa 1 es otra, que nos da un cuadro de distonía que responde maravillosamente a la levodopa, se conoce como distonía dopa sensible. Sin embargo, sabemos que ciertas variantes en el gen GTP ciclohidrolasa 1 da enfermedad de Parkinson. Entonces, el tema de la genética es cada vez más amplio. Una buena proporción de casos se les están solicitando genéticas, sobre todo cuando hay historia familiar de enfermedad de Parkinson o parkinsonismo, cuando la persona empieza, sobre todo antes de los 40 años de edad, con un cuadro de estos, y formas infantiles y del adolescente definitivamente, puesto que hay una gama de enfermedades que pueden dar un cuadro clínico indistinguible de la enfermedad de Parkinson sin que sea enfermedad de Parkinson. Entonces, por eso... Y hay la importancia de un buen diagnóstico y de cada caso en particular, ¿verdad, doctor? Así es. Los criterios diagnósticos establecidos por el Banco de Cerebros de Inglaterra mencionan precisamente la evolución del paciente a través de los años de la enfermedad. Porque tenemos pacientes que pueden iniciar como enfermedad de Parkinson y después de 3 años virar o cambiar la enfermedad hacia otro diagnóstico. Es por eso Pero si estuvieron importante. esos 3 años tomando medicamento para Parkinson. Dentro de los criterios que establece que soportan la enfermedad es la respuesta o no a la levodopa. Entonces, esto quiere decir, como dice el doctor Carlos, y que ustedes coinciden, que se sigue investigando la enfermedad. Claro. Porque no tenemos todo dicho como una enfermedad, no sé, como la diabetes, por decirlo así. O sea, se sigue investigando, que los sorprende a ustedes también como médicos, ¿verdad? Y además eso marca parte de la visión evolutiva de cuando hablamos neurodegeneración, que es un concepto mucho más amplio. En esos términos hay quien ha denominado Parkinson Plus, o quien ha denominado ya que el Parkinson era como el aviso de un proceso que se llama atrofia multisistémica, que representa ya una degeneración que ha ido evolucionando a otras áreas. Claro. Ya no solamente fue en las neuronas que producen dopamina, sino que empieza a transmitirse o a extenderse hacia otras áreas, y que cubre muy bien un término que había llamado don Santiago Ramón y Cajal, a propósito del creador de la teoría neuronal. Decía que así como se arruga la piel con la edad, pues también se arruga el cerebro. Claro. Y esto forma parte de muchos de estos procesos degenerativos de disminución del volumen, pérdida de conexiones, acumulación de basura de proteínas, para decirlo en términos sencillos, para la comunidad, que no se eliminan esas proteínas, y que es como si se acumula la basura en el patio de las neuronas, y todo eso va afectando entonces la habilidad funcional del sistema. Es que nadie nos dice, o yo creo que eso estaría quizá con la inteligencia artificial en el campo de la medicina, cómo quizá a futuro resetear un sistema inmune, o alimentar el cerebro, o hacer esa limpia en el cerebro. Porque yo creo que eso es el gran reto de ustedes en todas las áreas, porque si usted dice, bueno, va creciendo, pero ¿cómo puedes limpiarlo, alimentarlo bien o restaurarlo, el sistema? Dormir bien. Dormir bien. El bueno, dormir bien es los tips, doctor, porque ahorita con esto es una de las estrategias que ayudan a barrer esa basura. El dormir es muy interesante, bien, claro, que después vamos a hacer un panel sobre el sueño. Porque muchas personas no tenemos ese sueño reparador, que quizá ustedes dicen, algo importante, a ver, los tips, que ya nos dirán en el cuarto bloque, que es el del resumen, donde ustedes nos dan toda esa recomendación. El cerebro que necesita una buena alimentación, necesita dormir bien, necesita, bueno, pero ustedes son los expertos. Sí, necesita no insultarlo para empezar. ¿Cómo no le podemos insultar? Sí, previniendo lesiones traumáticas, consumo de sustancias, tabaquismo, alcohol,
cuidando entonces la salud general, porque alguien que tiene diabetes, hipertensión, que tiene hipotiroidismo, que tiene otro tipo de situaciones, bueno, pues entonces puede coexistir ya con una expresión de un proceso neurodegenerativo. Bien, me están pidiendo, Jan Cortés, se nos fue rapidísimo el programa, ya vamos al cuarto bloque, que es a las conclusiones. Cada uno de ustedes, los expertos, son muchas las madres de familia, padres de familia, familias que tienen problemas de Parkinson, que quieren escuchar las conclusiones y también las recomendaciones de cada uno de ustedes. Así vamos a un corte y regresamos a concluir. Regresamos con el tema de Parkinson, esta enfermedad que nos está preocupando, pero que tenemos que ocuparnos para ver qué se debe de hacer. Los panelistas nos darán sus conclusiones, los desafíos que tenemos como población, qué debemos de hacer, cómo debemos evitar, prevenir, pero también los tips que cada uno de los expertos nos pueden dar. Iniciamos con usted, doctor. Muchas gracias. El punto más importante para hablar de prevención es una serie de estrategias y recomendaciones y no depende de una sola de forma aislada. Casi todo mundo piensa que una vitamina, una sustancia, un medicamento hay que tomarlo diario para prevenir, cuando en realidad son estrategias más simples y más indicadas para la vida diaria. Ratifico, lo número uno es no insultar al cerebro, cuidar al cerebro, y eso se traduce en estilos de vida saludables para el cerebro. Implica dormir bien, cuidar la salud emocional, hacer ejercicio, el mantener los hábitos que eviten sustancias, consumo de sustancias directas. Por ejemplo, el alcohol, que es legalmente aceptado, pues es uno de los que pueden tener mayor repercusión en las funciones cognitivas y de tipo degenerativo. Las drogas, hay que recordar que una de las drogas que se detectó en consumo en adictos en una ciudad de Norteamérica es una misma sustancia que inducía Parkinson. Y esa sustancia se usa hoy por hoy en los laboratorios para procesos experimentales en roedores, obviamente bajo criterios éticos muy controlados, porque es para asemejar la enfermedad de Parkinson y buscar alternativas de cómo tratarla, lo que nos da una idea de la influencia de este tipo de factores. Por lo demás, la dieta, hay propuestas de dieta, antioxidantes, una serie de consideraciones al respecto, pero el otro punto es cuidar las comorbilidades. ¿A qué me refiero con ello? A que si la persona generalmente no tiene solo Parkinson, tiene aparte diabetes, problemas de la presión, problemas cardiovasculares, etcétera, pues es fundamental mantener un control apropiado. Para la comunidad médica también es muy importante detectar oportunamente, pensar, sospechar en esta condición, hacer diagnóstico diferencial de que no todos los temblores son Parkinson, pero que requiere ya de una revisión muy puntual y específica para poder dejar el tratamiento apropiado y mantener un seguimiento que incluye esa visión multidisciplinaria que vaya orientada puntualmente a la calidad funcional y su calidad de vida. Y con un tratamiento adecuado, como dice también Así aquí es. el doctor Gregorio, que puede dar una buena calidad de vida. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Encantado, gracias. Doctor Carlos, ¿cómo concluye usted y qué recomienda a personas? Quizá estamos dando un panorama muy triste y desolador, pero también hay que ver que sí se puede también salir adelante por tratamiento, no sé. Bien, a ver, vamos a empezar por algunas cosas. Aunado a los factores de riesgo que son comunes a todas las enfermedades neurodegenerativas, diabetes, hipertensión, problemas con los colesterol, triglicéridos, porcentaje de grasa corporal alto, problemas tiroideos, tanto hipo como hipertiroidismo, y apnea del sueño, que es el gran olvidado. Vienen otras cosas, yo me voy a ir más abajo y no va a ser insultar el cerebro, sino no insultar y cuidar bien del intestino. Hasta el 70% de la población, vamos allá, eje intestino-cerebro. ¿Cómo lo insultamos y cómo podemos mejorar? Bien, esto es muy importante. Hasta el 70% de la población mexicana tiene infección por Helicobacter pylori y no lo sabe porque puede ser una infección asintomática. Hoy por hoy sabemos que Helicobacter pylori no nada más gatilla enfermedad de Parkinson, sino que también puede gatillar enfermedad de Alzheimer y esclerosis lateral amiotrófica. Sabemos, claro, que Helicobacter pylori da formas más agresivas de enfermedad de Parkinson y sabemos que Helicobacter pylori impide la absorción de levodopa. Por otro lado, el Helicobacter pylori cambia la microbiota intestinal y estamos viendo bacterias que no deberían de estar en cantidades excesivas
de manera excesiva en intestinos de personas con padecimientos neurodegenerativos. Entonces, esto es muy importante porque esto, y yo les dije que una de las dos regiones por las que actualmente sabemos que viene todo esto es el intestino. ¿Qué estamos haciendo con nuestros intestinos, con nuestros hábitos dietéticos, con el procesamiento de alimentos que generan algo infeccioso, inflamatorio y posteriormente degenerativo? Entonces, esto yo creo, el mensaje que yo quiero dar a la población hoy es, aunque no haya muchos síntomas, sí valdría la pena, sobre todo si son personas que comen en restaurantes habitualmente o que no manejan de manera adecuada el control de calidad de los alimentos, que se hagan una prueba del aliento para buscar infección por Helicobacter pylori. Y tratarlo. Evidentemente se debe de tratar, aunque exista, por ejemplo, gastroenterólogos que digan que mientras no da síntomas no hay que hacer nada. Yo en eso definitivamente estoy en contra, porque hoy por hoy sabemos que la infección crónica de este patógeno y algunos otros pueden generar enfermedades degenerativas a mediano y largo plazo. Bien, pues a una persona que ya le dio, yo recuerdo que es un tratamiento muy pesado, con mucho antibiótico. Son 2 semanas, 2 antibióticos, un protector de la mucosa gástrica, y habrá que ver porque las tasas de erradicación actual de esa bacteria por toda la autoprescripción que hay son del 60 al 80%, cuando anteriormente teníamos tasa de éxito del 92 al 94%. ¿Qué eliminaría usted, así como el doctor Rodrigo eliminó algunos, el consumo del alcohol, el fumar, de la dieta? Usted menciona de dieta, pero ya no sabemos ni cuál. Todo el mundo menciona dietas diferentes. El tema de la dieta para tratar de controlar o mejorar los síntomas de la enfermedad, bueno, se ha probado la dieta MIND, la dieta mediterránea, la dieta DASH, que son las más importantes, y lamentablemente todos los estudios a grande escala que hay para prevención de Parkinson y de Alzheimer mediante el tratamiento dietético y para mejoría de los síntomas han dado negativos. Entonces, obviamente hay que tener tremendo cuidado con lo que está uno comiendo. Ese es el problema. Y el procesamiento de los alimentos, el cómo están procesados, qué calidad de alimento está uno consumiendo. Yo creo que eso va a ser un buen tema para alguien que haga nutrición, para que nos pudiera dar un manejo dietético adecuado. Y es también un tema para el siguiente debate, una buena nutrición, ¿verdad? Correcto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y vamos con usted, doctor. Vamos con usted. ¿Cómo concluye, el doctor Francisco? Concluyo que dentro las enfermedades neurológicas son la principal padecimientos que aquejan a la población mundial. Y la enfermedad de Parkinson es la que en más ascenso va, en más velocidad. De tal manera que para el 2020, 2040, pues esto puede ser una pandemia y los gobiernos tienen que implementar y prepararse con medidas políticas de salud apropiadas. También se debe de implementar educación a la población en general sobre lo que es esta enfermedad. Sí. Algo importante es que el cuidador del paciente con enfermedad de Parkinson enferma pronto y en gran parte de los casos, si no en la mayoría, fallece antes que el enfermo con Parkinson. Por lo tanto, se deben de implementar programas de atención para los cuidadores, es decir, educarlos en la forma, tienen que aprender bastante de lo que es la enfermedad de Parkinson, estrategias de manejo, de movilización del paciente, de alimentación, y también tienen que ser manejados médicamente. Me gustaría añadir que hay que evitar algunos alimentos, ya que se habló de este importantísimo tema. En estudios epidemiológicos grandes se ve que las personas que consumen muchos enlatados, también embutidos, enlatados, que también cocinan con aluminio y que consumen en excesiva leche y derivados, quitemos los lácteos, tiene mayor probabilidad de padecer enfermedad de Parkinson.
entonces eliminar de nuestra dieta el lo que es el lácteo, ¿no? Dicen que el lácteo es malo, ¿no? En grandes cantidades sí, quizás, y más de los que tienen predisposición. Bien. Bien, doctor Gil, gracias. Y el doctor Gregorio, ¿cómo concluye usted y qué recomienda a la población? Yo quisiera tomar estos minutos para agradecer el espacio en el que visibilizamos el esfuerzo de los pacientes, porque al final del día ellos son los que llevan la enfermedad, y transmitirles que bien acompañados pueden recuperar una vida normal. Tengo pacientes que después de una cirugía me dicen, la gente no me cree que yo tengo Parkinson. ¿De verdad? Porque ¿Se ha pasado? actividades laborales, y con movimientos muy... Y después de movimientos impresionantes la respuesta puede ser espectacular. Los primeros años con medicamento y posteriormente con cirugía. Entonces tenemos alternativas para ustedes de manejo. Acérquese con los especialistas. Y con la que le dé el buen diagnóstico también, así ¿verdad? Y yo creo que también, doctor, coinciden ustedes que haya campañas para orientar a la población. Así es. En todos los sectores, en el IMSS, en el ISSSTE, también en hospitales civiles y la Secretaría de Salud. En los medios de comunicación también. Aquí estamos nosotros espacio presentes haciendo este panel para que ustedes también estén informados, aprendiendo nosotros para poderles informar que es importante llegar a este buen día. Y que hay esperanza para ustedes. Sí, yo soy gran admirador de los pacientes con Parkinson porque veo cómo luchan con la enfermedad y cómo salen adelante. Qué bueno, y qué bueno que toque ese sector humano, que ustedes los médicos se convierten también en ese punto propositivo para ellos, porque si bien es cierto que tienen depresión, angustia, es un panorama triste para ellos, y ustedes se acerquen y dicen, se puede, vamos adelante, y eso creo que hay que retomarlo como médicos. Sí. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Lo que comentaba aquí el doctor, ahí yo le comento, doctor, muchas personas dicen, bueno, tómate una copita diaria. A ver, díganos usted, porque dice, no, el alcohol no, ni el cigarro no. ¿Qué opina? Mire, Paracelso decía, desde la etapa de los médicos griegos, que la diferencia entre un veneno y un remedio es la dosis. Ahí está. Dicen una copita, pero no la copita, más bien es así como mucho. Creo que eso aplica para un uso racional con muchas de las recomendaciones que se puedan hacer. Yo les agradezco a todos ustedes, doctor Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias por los libros que nos trajo, que los vamos a dar a conocer también en los noticieros. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos, por toda esta información, por la numerología que nos da. Y gracias, doctor Francisco, que usted también es experto en Parkinson. Y al doctor también Gregorio, que de este panorama de que sí se puede, y felicitar con toda esa actitud buena que tienen los pacientes de seguir adelante. Muchas gracias por estar este domingo con nosotros. Y gracias a usted por el favor de su atención.